¿Cómo nos ayudan los ángeles? Conferencia impartida por Francisco Nieto. Sabiendo que el verdadero ser humano es un espíritu separado temporalmente de Dios por él mismo y que descendió a través de diferentes mundos gracias a otras jerarquías para adquirir los diferentes cuerpos que le harán falta para desarrollar los poderes divinos latentes en dinámicos, a continuación veremos cómo los seres superiores más cercanos a nosotros nos siguen ayudando para que se cumpla ese plan que nos hará a imagen y semejanza de nuestro Padre y Creador. La humanidad está evolucionando en el mundo físico, pero lo mismo que un trozo de hielo. En un trozo de hielo hay materia sólida, líquida, gaseosa y otras partículas más sutiles ocupando un mismo espacio. Asimismo, el mundo físico está compenetrado por otros mundos de materia más sutil, donde también habitan otros seres más evolucionados que nosotros. De la misma forma que nosotros estamos más evolucionados que los animales, que los vegetales y que los minerales, también hay otros seres que están más evolucionados que nosotros y que habitan en dichos mundos con unos cuerpos compuestos de esa misma materia sutil. Así es que en la región etérica más cercana a nosotros, cuya materia es invisible para nuestros sentidos, como ocurre con la luz y el calor, habitan los ángeles y toda una serie de espíritus de la naturaleza. De hecho, los ángeles son los seres que alcanzaron el grado de humanos en ese plano o región etérica y son expertos en manejar dicha materia, como nosotros lo somos aquí con la materia física. Por encima de esa región etérica se encuentra el mundo de deseos o emocional, cuya materia es mucho más sutil y es el mundo de los arcángeles, y así sucesivamente con el resto de los mundos que hay por encima de nosotros. Cuando en ocultismo decimos que por encima de la materia física hay unas regiones etéricas, nos referimos a que esa materia, aun perteneciendo al mundo físico, es donde están los moldes etéricos sobre los cuales se agrupan los átomos físicos, lo que significa que nuestros cuerpos físicos y todas las formas físicas tienen un molde etérico exactamente igual en esas regiones. Y es la humanidad o habitantes naturales de esas regiones, o sea, los ángeles, los que trabajan con esa materia creando formas que sirven para que las diferentes vidas evolucionantes puedan habitarlas. Me estoy refiriendo, como es lógico, a los diferentes reinos. En nuestro caso, ellos nos ayudan a crear nuestro cuerpo etérico, que es puesto en la matriz de la madre, como la mayoría de los ocultistas sabemos, para que de acuerdo con ese molde etérico se forme el cuerpo físico a partir de que penetra el ego en el vientre de dicha madre, de su futura madre. El ser humano, como espíritu, fue creado, o mejor dicho, diferenciado en Dios y por Dios, en lo más elevado de los mundos donde el ser humano evoluciona. Desde allí ha ido descendiendo por dichos mundos donde, con la ayuda de las jerarquías superiores, han adquirido los cuerpos que actualmente tiene y que son 4. O sea, el cuerpo físico, el etérico o vital, el de deseos o emocional, también llamado, y la mente. Desde que comenzó el ser humano el sendero de involución hacia la materia, hace unos pocos millones de años, siempre fue inconsciente de lo que había desarrollado y de él mismo como individuo. Fue en la Atlántida cuando, por medio de la intervención de los ángeles luciferes, abrió los ojos al mundo físico y descubrió que era un individuo separado de los demás,
O sea, se individualizó y se hizo consciente de sí mismo, como un yo, lo que le hizo responsable de sus actos ante la ley de consecuencia. O sea, a partir de ahí, la ley del karma comenzó a actuar sobre él. Entonces perdió la conciencia interna, desarrolló la conciencia externa o de vigilia y comenzó a evolucionar de nuevo hacia los mundos superiores, pero conscientes de su individualidad y del mundo físico y siendo responsable de sus actos. Esto, a su vez, le hizo conocer la enfermedad y la muerte. Anteriormente no lo era, puesto que su conciencia era interna y no individual, ni de sí mismo. El futuro de la humanidad es espiritualizar el carácter, desarrollar la voluntad y la mente e ir venciendo a la personalidad para dar paso al verdadero yo superior para terminar, como espíritus que somos, en el seno de Dios, pero con todos sus poderes latentes convertidos en dinámicos. Antes de nada hay que decir que hoy se habla de los ángeles en todos los sentidos, de una forma muy generalizada, sin especificar la jerarquía a la que pertenecen, y refiriéndose a ellos como espíritus de la naturaleza o incluso como arcángeles y otras jerarquías más elevadas. Hay 11 jerarquías, humanidades creadas por Dios mucho antes que la nuestra. Hay 11, decimos, por encima de la nuestra y cada una de ellas es diferente a las demás. Lo mismo que nosotros lo somos respecto al animal o al vegetal. Por eso no se puede hablar de los ángeles en sentido general cuando nos referimos a su labor sobre nosotros, puesto que en realidad son varias las jerarquías que nos ayudan, siendo los ángeles los más cercanos a nosotros y los que más directamente nos ayudan y trabajan respecto a nuestra evolución. Todas las jerarquías trabajan según los planes de Dios para que estos planes alcancen la meta establecida o perfección de su propia obra, pero tanto en su propio desarrollo como después de haber alcanzado la perfección, todas esas jerarquías trabajan desde diferentes niveles y con el mismo amor por quienes ayudan. Es decir, las jerarquías han sido diferenciadas por Dios, han evolucionado y desarrollado sus poderes latentes y desde sus diferentes grados evolutivos o incluso desde su total perfección nos han ayudado y nos ayudan desde sus diferentes mundos. Las jerarquías tratan de ayudar en la evolución de los individuos para que desarrollen la belleza interna o espiritualidad y colaboran con los egos para que éstos sean creadores de formas cada vez más bellas y perfectas. En realidad, todo nuestro desarrollo y evolución a través de nuestros cuerpos y mundos ha sido gracias al trabajo de estas jerarquías invisibles, de las cuales algunas no han colaborado, otras lo hicieron un poco cuando descendimos hacia este mundo físico, y otras lo siguen haciendo muy directamente como son los arcángeles y los ángeles. Estas jerarquías son los constructores de los mundos, tanto visibles como invisibles para nuestros sentidos, y desde su propio mundo trabajan sobre el nuestro de muy diferentes formas. Por ejemplo, primera, en la evolución de todo lo que llamamos naturaleza de acuerdo al plan creado por Dios mismo. Segunda, en el desarrollo de los reinos que nos siguen y en la formación de sus cuerpos. Tercera, sobre la acción de nuestros pensamientos y su efecto en los diferentes mundos y sobre las personas. Cuarta, en la procreación para facilitar los cuerpos necesarios para el renacimiento de nuestros hermanos en espíritu. Quinta, en la muerte, durante la transición post-mortem y en la preparación del nuevo destino.
Sexta, en el desarrollo espiritual de la humanidad a través de la formación de las razas y subrazas. Séptima, con el karma individual y planetario y con todos los fenómenos paranormales de la naturaleza, así como los llamados poderes de la humanidad. Y octavo, entre otros, con los 7 rayos que parten de Dios, rayos o aspectos, que podríamos también decir, y que se relacionan con los mundos y finalmente con todo lo existente en el planeta, con las influencias astrológicas, con los vehículos o cuerpos del ego, con la materia de los 3 mundos donde estamos evolucionando como seres humanos, etcétera, etcétera. Respecto a los mundos donde actualmente estamos evolucionando, hay unos seres encargados de la construcción, desarrollo y dirección de cada mundo y región donde mantienen el orden según lo establecido. Otros trabajan y ayudan en la construcción de los cuerpos humanos, animales, vegetales y minerales. Otros son los dirigentes del planeta y controlan las actividades de los espíritus de la naturaleza, como son el reino vegetal y la formación de sus frutos, los animales y su procreación, la transformación o desarrollo del mineral, aun siendo a través de catástrofes, etc. Entre estas jerarquías hay unas que son las encargadas de registrar en el éter, de una forma objetiva, todas nuestras creaciones y expresiones en los diferentes mundos para hacer su trabajo respecto a nuestro futuro destino y a nuestro karma. Estos se les denomina de diferentes formas o nombres, los ángeles del destino, ángeles archiveros y otros que dan otras escuelas. Ellos cuidan de que la entidad psíquica creada por nuestro aspecto mental no pase de ciertos límites respecto a su influencia sobre el planeta y su karma. Mantienen el equilibrio en el planeta y en la humanidad física e invisible y hacen que las leyes y principios universales se cumplan. Ellos trabajan con los arquetipos del mundo del pensamiento, arquetipos que son la base de todo lo existente en el mundo físico, como los ángeles lo hacen con el éter y con la vitalidad, con las funciones orgánicas de los cuerpos, con todas las clases de energías y magnetismos, con las corrientes de vida y con el nacimiento y la muerte de la forma en la humanidad. Desde las jerarquías más elevadas hasta las inferiores que trabajan en nuestro sistema solar, todos hacen alguna labor sobre la humanidad. Unos inspiran y estimulan nuestra voluntad hacia determinada dirección para que desarrollemos las cualidades que necesitamos, como por ejemplo en trabajos en las ceremonias y rituales de tipo religioso y espiritual. Esto sobre todo en los aspirantes espirituales de ocultismo, de religiones, etc. Otros, aun en un grado más cercano a nosotros, como son los ángeles, colaboran con ellos para que su efecto se note en la construcción de las formas etéricas. Aunque también hay que decir que los espíritus de la naturaleza, junto a una serie de espíritus elementales que también existen, también colaboran en las diversas obras de estas jerarquías, en sus muy diversos trabajos sobre la naturaleza y en sus grados de desarrollo. Entre los señores de la mente, jerarquía relacionada con el mundo del pensamiento, hay quienes se dedican a trabajar con unas vibraciones similares a lo que aquí llamamos música. Estoy hablando de vibraciones elevadas. Y lo más cercano a esto, pues tendríamos que hablar de la música clásica y sacra, sobre todo la más antigua. Decíamos que la vibración similar es a lo que llamamos música como manifestación de los arquetipos creadores de las formas físicas, o lo que es lo mismo,
están creando siempre los mundos según la idea y el esquema de Dios sobre nuestro sistema solar. Estas jerarquías son las que crean los prototipos de lo que luego se manifiesta al cabo de miles de años en el mundo físico. Y en un trabajo en lo cual algunos humanos ya colaboran conscientemente y otros mayormente de forma inconsciente. Otros nos ayudan en el mejoramiento de la mente y a través de las nuevas ideas, sugestiones, intuiciones y otras respuestas que el hombre encuentra cuando consigue elevarse a la región abstracta del mundo del pensamiento, lo que no es fácil para la mayoría de la humanidad. Los que crean los arquetipos desde la región concreta del mundo del pensamiento, donde el hombre actúa de una forma razonada y lógica a través de su mente, pues afectan más bien a la humanidad y al planeta en general, mientras que las creaciones en las regiones superiores o abstractas de este mundo del pensamiento están más relacionadas con la espiritualidad y con el futuro de la humanidad. Ese es un trabajo de esta jerarquía que está muy relacionada siempre con lo que va a ser en un futuro la humanidad y el planeta. Los arcángeles, humanidad del mundo emocional o mundo de deseos, nos ayudan en el desarrollo y la espiritualización de nuestro cuerpo emocional, puesto que ellos son maestros en el manejo de esta materia. De hecho, se hicieron humanos en ese mundo, como nosotros nos hemos hecho humanos aquí en el mundo físico. Otro tipo de arcángeles, con ayuda de los ángeles, ayudan a recuperar la salud de los enfermos, actuando sobre las grandes masas de personas, como lo pueden hacer los ángeles a nivel más individual. También, por ejemplo, los arcángeles relacionados con las razas tenían gran poder sobre ellas, sobre todo en los países donde todavía hay una dictadura o mucho patriotismo, y las influían fácilmente en sentido patriótico, como he dicho, pero hoy ya este aspecto no le es tan fácil en Occidente, en particular porque el hombre lleva buscando y consiguiendo su libertad y su libre albedrío desde hace muchos años y siglos, y porque también se ha dominado ese patriotismo, al igual que vamos dominando los malos aspectos del cuerpo de deseos. Algo parecido les pasa a los ángeles, que se relacionan con la religión, ya que en Occidente hay una mayoría que ha perdido la devoción y la credulidad sobre las religiones. Por tanto, también tienen menos influencia hoy que hace unos años. Esto se ve según la devoción y el fanatismo que haya en las personas. Recordemos que los ángeles rigen a la humanidad en razas, subrazas, religiones, siempre en agrupaciones mayoritarias, y los aspectos que agrupa a la humanidad en países, regiones, continentes, razas, etcétera, están regidos por ellos, pero según esa humanidad, país, etcétera, se va liberando, se va haciendo más libre, más individual, los arcángeles, los espíritus de raza, etcétera, tienen menos poder sobre la humanidad, al igual que ocurre con los ángeles respecto a las religiones. Siempre están influenciando a través de la religión, entre otras cosas, pero el hombre llega a un momento en que va pasando de una religión a otra porque ya no le sirve, se acerca a otras más libres, más razonables, más lógicas, menos fanáticas, hasta que llega un momento en que en realidad puede ver la parte positiva de todas las religiones, pero sin pertenecer exactamente a ninguna, sino que su religión sería la humanidad misma. A los ángeles, así como a los demás seres, no se les puede ver en el mundo físico porque no pueden utilizar un cuerpo físico, al igual que nosotros.
En nuestra etapa actual y común no podemos utilizar la materia etérica de su mundo con nuestra voluntad y de una forma consciente. Esto ya suele ser cosa de evolución misma. Para verlos tenemos que trabajar en el desarrollo espiritual sobre nuestros diferentes cuerpos para así alcanzar la clarividencia o ser conscientes en su propio mundo, que no es otro que la contraparte o parte etérica de la materia física, de nuestro mundo físico. Ese es el mundo de los ángeles. Según vayamos evolucionando y según seamos capaces de crear el cuerpo-alma o vehículo de conciencia superior que nos permita ser conscientes en esos mundos, pues seremos capaces de ser conscientes allí como aquí y de traernos el recuerdo de lo que hagamos allí cuando estemos incluso fuera de nuestro cuerpo físico. Actualmente solo los que por su desarrollo espiritual han alcanzado ese grado de conciencia pueden tener contacto y colaborar con los ángeles o arcángeles en sus propios mundos, y estos pues suelen ser algunos discípulos y los iniciados, como es lógico. Las funciones de los ángeles son muy variadas porque ellos manejan dicha materia, que es la que forma los moldes de las formas físicas. Por tanto, actúan sobre los cuerpos etéricos de los diferentes reinos, incluyendo el nuestro, pero, claro, no olvidemos que también actúan como ángeles de la guarda en el ámbito personal y familiar, así como en las religiones, en los trabajos internos de los aspirantes espirituales, etc. Estos ángeles guían y protegen la vida y ayudan en la evolución de las personas, inspirándoles en determinada dirección según sus necesidades. Tienen un papel imprescindible en los embarazos y en todos los aspectos de la procreación. Sin ellos no habría procreación. Nos ayudan en la formación del cuerpo etérico o cuerpo vital, en la salud y, como ya he dicho, en la formación de nuevos cuerpos y también en todo lo relacionado con la muerte. El ser humano tiene un contacto directo, aunque inconsciente, con la jerarquía que están inmediatamente por encima de él. Gracias a ellas, la humanidad está evolucionando y desarrollando sus vehículos y poderes internos. A su vez, y lo mismo que ocurre respecto al trabajo de la humanidad con los reinos inferiores, estas jerarquías evolucionan por medio de su labor sobre nosotros, de forma similar a que nosotros evolucionamos gracias a las experiencias en el mundo físico y de nuestra acción y reacción respecto a los reinos que nos siguen. De las jerarquías evolucionantes en la Tierra que han adquirido la individualización, la más inferior y más en peligro de perderse es la humanidad. Por eso las jerarquías superiores trabajan en todos los aspectos de la vida para que podamos elevarnos cuanto antes, controlando principalmente el cuerpo de deseos y la mente. Digamos que la humanidad actualmente está en lo más bajo, más llegado al punto de su máxima involución en la materia, está comenzando a evolucionar en sentido ascendente hacia los mundos espirituales, mundos superiores. Hemos adquirido la mente para razonar, estamos desarrollando y fortaleciendo la voluntad y la conciencia, pero aún así estamos en un punto crítico y débil porque el hombre puede apegarse demasiado a los placeres, a lo terrenal, etc., y puede cristalizar sus cuerpos. De ahí que la labor de los ángeles sea muy importante sobre nosotros. Esto debe ser así porque en algún momento de la etapa actual, parte de la humanidad que evoluciona en la Tierra se puede ver tan apegada a las características de la raza que se cristalice cuando sus cuerpos comiencen a degenerarse por el apego a lo terrenal, a los placeres y al propio egoísmo personal. Cristo habló sobre esto cuando dijo:
quien quiera que no abandone todo lo que tenga, no puede ser mi discípulo. Y también dijo, si alguien viene a mí y no odia a su padre, madre, hermano, hermana, a sus hijos y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estaba hablando de que el ser humano, el verdadero yo, el verdadero espíritu, pasa por la experiencia, pasa por cuerpos físicos, por este mundo físico, las relaciones, el uso de todo lo material, pero nunca debe apegarse. Él es un espíritu, somos un espíritu y no una personalidad. Y es la personalidad la que debe transformarse en ese espíritu hermano de los demás sin ningún apego a la personalidad, a los placeres, a lo existente aquí en este mundo. Esto quiere decir que los cuerpos que representan nuestros familiares son del mundo de la forma y no del espíritu. El hombre no se debe identificar con la raza, ni con la forma, ni con los placeres, ni con nada que le pueda dominar. Y para eso tiene la ayuda de muchos seres y de estas jerarquías, siempre y cuando él, claro, quiera aprovecharla. Los ángeles que ayudan a la familia suelen crear una buena atmósfera en el hogar, intentan proteger a la familia de las malas influencias, cuidan de los niños, ayudan cuando en la casa se hacen oraciones o invocaciones a ellos, a Cristo o a Dios mismo. Se muestran gozosos cuando las personas responden y de una forma amorosa nos dan sus bendiciones. Además de la ayuda que nos dan y que es imprescindible para nuestra evolución, siempre están dispuestos a ayudarnos cuando de verdad obramos o pedimos ayuda de corazón. Ellos no ponen condiciones ni límites, nada más que cuando se les invoca desde un punto de vista egoísta y personal. Por el contrario, ellos responden, aunque sus respuestas no las veamos físicamente muchas veces, responden cuando invocamos o actuamos con pureza de corazón, humildad y fraternidad, sobre todo cuando es para otras personas. Ellos ven a cada individuo como un fragmento de Dios al que deben ayudar con su vida y con todo su amor. El ego trabaja en la formación de los diferentes cuerpos que utiliza haciendo descender o atrayendo la materia específica de cada región y de cada mundo. Fuera del área de actividad del ego trabajan los ángeles que, según el grado de desarrollo del individuo y según su destino y su karma, ayudan en la formación de los diferentes cuerpos. Los ángeles se comunican todo lo referente al karma del individuo para organizar y dirigir a los espíritus colaboradores que, en compañía del ego, son en realidad quienes forman los cuerpos. Los ángeles son quienes seleccionan la materia de los mundos para que los cuerpos tengan las capacidades y posibilidades que necesiten para cumplir con su destino y con su karma. Ellos añaden materia más espiritualizada como resultado del efecto del purgatorio. Esto a su vez es un estímulo en la vida para hacer el bien. Por eso, generalmente, en cada vida somos mejores o un poco más evolucionados. También estudian en relación con los señores de la mente la vida pasada y la relación con los egos de sus futuros padres, de tal forma que la materia etérica y física sirvan para cumplir con el karma del cuerpo físico. El cuerpo o molde etérico se forma según la vibración dada por los ángeles y de acuerdo a las necesidades, y en base a eso los espíritus de la naturaleza forman el cuerpo físico junto a otros muertos y junto al ego. En la Tierra no solo nos estamos haciendo maestros en el manejo de la materia física, como los ángeles ya hemos dicho que son maestros en el manejo de la materia etérica, sino que además también tenemos que aprender a construir nuestros propios cuerpos físicos. Por eso colaboramos en la construcción de cuerpos de otros hermanos nuestros cuando tienen que renacer.
Los ángeles toman también materia del aura de la madre, como ocurre con la sangre, para trabajar sobre los cuerpos del ego, pero a la vez la protegen por medio de la materia que hacen descender de los mundos espirituales y que pertenece al rayo de amor y representa el aspecto femenino llamado por algunos ocultistas materia virgen, que algunos también llaman Virgen María espiritualizada. Lo mismo que somos protegidos por las noches en los mundos invisibles, así somos protegidos antes del nacimiento con una aura protectora de amor, relacionado también con su trabajo. Cuando se aproxima el nacimiento, parte de los seres superiores que nos ayudan se retiran de la obra, quedando solo los ángeles. Una vez hechas las conexiones y visto el panorama de la siguiente vida, el ego pierde el contacto con los mundos invisibles y se centra en el plano físico, donde con la ayuda de los ángeles poco a poco irá despertando la conciencia de vigilia. Los ángeles también trabajan, además de como acabamos de ver, los ángeles y otros, o sea, los cuerpos, la procreación, el nacimiento, como acabamos de ver, en otras cosas interesantes como es en las religiones, y si hablamos concretamente de la Iglesia Católica, tienen un trabajo muy especial en la misa, en la Eucaristía. Hay unos ángeles encargados de trabajar con las energías relacionadas o producidas por las palabras de poder, los mantras, por el incienso y de la música que se practica o se interpreta en los servicios religiosos y rituales espirituales de las escuelas iniciáticas, entre otras. Veamos cuáles son algunos de sus trabajos más concretos en la Eucaristía. La misa es una de las ayudas de Cristo que se efectúa gracias a los ángeles y a otros colaboradores y espíritus de la naturaleza. Es la más elevada de las ceremonias cristianas y tiene un efecto benéfico sobre todo aquel que participa, porque en ella se derrama la energía crística o fuerza universal, formando un centro radiante y magnético que ayuda muy especialmente a los presentes. El fin de esta labor, sobre todo por parte de los ángeles, es centrar la efusión de energía espiritual en el templo para beneficiar a los congregantes, a los reunidos allí, y reunir la devoción de esos fieles como ofrenda a Dios. El encargado de la construcción del templo etérico, que se construye gracias a todas estas cosas que estamos comentando, lo hace manejando energías de las regiones y mundos mental, emocional y regiones etéricas del mundo físico, el reino de los ángeles. Y lo va haciendo con cada efusión que desciende según se desarrolla la misa paso a paso y gracias a la devoción de los fieles. Como he dicho, también tienen gran influencia las vibraciones etéricas del incienso, la música, los signos que se hacen, las lecturas evangélicas, las bendiciones que hace el sacerdote, etcétera, etcétera. Que todas ellas en realidad son manipuladas y trabajadas por los ángeles. La presencia de los ángeles es una especie de bendición y purificación en las auras de los asistentes gracias a una corriente amorosa, una radiante luz de elevada vibración, siempre que la persona colabore en la Eucaristía o al menos esté en algún grado en sintonía con la Iglesia. Los ángeles y sus ayudantes limpian la atmósfera de la Iglesia y las auras de los asistentes, aumentan y elevan la vibración de la atmósfera psíquica y también magnetizan las imágenes para beneficio de quienes las adoran y rezan ante ellas. Personas de mucha fe y devocionales que creen en esas imágenes
representantes de alguna virgen o santos. Esta obra hace que fluya esta energía crística del mundo del espíritu de vida y se derrame sobre los fieles para que afecte al triple espíritu, al yo. Este flujo estimula la devoción, el anhelo, la adoración, el amor y todos los más elevados sentimientos humanos. En la consagración se distribuye la energía crística y son los ángeles que se dedican a este servicio los encargados de administrarla entre los concurrentes. De hecho, los ángeles evolucionan gracias a estos trabajos. En esta distribución pueden colaborar cientos de ángeles con el sacerdote, aunque éste sea inconsciente de lo que ocurre, que es lo más normal. Los sacerdotes son ordenados según el propio sacramento de la Iglesia, pero eso no significa que sean conscientes. Sin embargo, si trabajan y cumplen con los rituales, hacen una colaboración muy directa con los ángeles y abren la puerta, digamos, a que esos ángeles puedan trabajar más directamente con las energías que el sacerdote evoca dentro de todos sus rituales. Los ángeles tienen muy diferentes funciones relacionadas con la humanidad y se las distribuyen de acuerdo al tipo o agrupación que ellos hacen. No voy a decir que los ángeles se agrupen en familia como lo que entendemos aquí para nosotros, pero sí se agrupan o reagrupan según los diferentes trabajos o funciones que hagan. La relación de la hostia consagrada armoniza y fortalece los cuerpos de quienes están presentes y más concretamente de los que van a comulgar. El saludo de la paz une a los asistentes por un lazo magnético como preparación para la comunión. La comunión produce una intensa exaltación espiritual en la persona que a la vez irradia sobre quienes le rodean durante varias horas y la comunión nos pone en contacto directo con Cristo. Pero nada de esto se podría hacer sin la labor de los ángeles y sus ayudantes. Ayudantes, estamos hablando de los espíritus de la naturaleza, pues hasta una serie de espíritus elementales. Respecto al contacto nuestro hacia ellos o con ellos, pues hay que decir que siempre estamos en contacto inconsciente con los ángeles, o mejor dicho, siempre están los ángeles haciendo alguna labor sobre nosotros. Pero para que un ángel se ponga en contacto con nosotros tendríamos que cambiar mucho y tener el desarrollo espiritual necesario como para poder ser conscientes en ese mundo. Bien es cierto que ha habido seres humanos que han podido contactar con ellos, pero como digo, dependiendo mucho de su desarrollo espiritual. Los iniciados, por supuesto que sí, algunos discípulos o quizás algún probacionista de la mano de algún maestro o hermano mayor lo ha podido hacer. Por eso deberíamos mostrar amor y respeto por la naturaleza, con la que ellos trabajan muy directamente, reverenciarla y mostrar más nuestros sentimientos hacia ella, sabiendo que tras las nubes, el agua, la vegetación, la procreación, la alimentación y toda nuestra vida, en realidad hay infinidad de seres celestiales cumpliendo las leyes y el plan de Dios. Pocas veces nos paramos a pensar que los alimentos que nos llegan, además de ser porque tenemos dinero para comprarlo y porque hemos trabajado, también está la labor de los ángeles que trabajan con los moldes etéricos, los que trabajan con los arquetipos de la naturaleza, con los ángeles que hacen que se desarrollen los frutos, la procreación de los animales, etc. Si no fuera por ellos tampoco estaríamos en el grado evolutivo ni de conciencia que actualmente estamos.
Los ángeles están en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. Detrás de nuestra acción siempre hay un ángel. Detrás de nuestro pensamiento siempre hay alguna entidad que tiene una labor que hacer. De ahí que nosotros deberíamos ser mucho más conscientes y tener mejor voluntad en nuestras creaciones. Tiene más posibilidades de conectar con ellos el ocultista y el devoto que se esfuerza por vivir una vida de santidad que por supuesto el científico materialista, sobre todo si lleva una vida sana, de meditación y de oración, y su aura brilla más de lo normal, del común de la humanidad. Los rituales y ceremonias donde se utilizan palabras de poder también nos acercan a los ángeles si abrimos el corazón a su influencia. Por eso es muy aconsejable que cada uno tenga un rinconcito en su casa donde apartarse del mundanal ruido para orar todos los días y meditar sobre la manera de superarse y de servir amorosamente al prójimo. Yo, por mi humilde experiencia, me atrevería a asegurar que al cabo de un tiempo de practicar la oración, la adoración, etcétera, en este rinconcito que nos podemos crear, se construye una especie de templo etérico donde cada uno de nosotros se encuentra como más elevado y más protegido. Los ángeles no tienen tristeza, dolor, separatismo ni nada parecido, sino amor, alegría, fraternidad y devoción por la obra de Dios y por nosotros. Ellos acuden muy gustosamente a nuestras invocaciones cuando se trata de ayudar o de hacer una buena obra. Cuando una persona reza todos los días en el mismo sitio, pone incienso, y cuando digo incienso me estoy refiriendo muy concretamente a la combinación que hace la Iglesia Católica, al menos en mi experiencia creo que ha sido buena. Cuando también manifiestan devoción a Dios o piden por los demás, entonces ellos se encargan de hacer llegar esos buenos sentimientos y oraciones a quien corresponda y también de devolverle el efecto de los mismos. Además, como he dicho, construyen un templo etérico y mantienen las vibraciones para que la persona obtenga beneficio de sus propias actividades religiosas y espirituales. En realidad tendríamos que contar con su presencia en el hogar, ante la enfermedad, en las iglesias, en sitios de oración y allá donde se necesite ayuda para alguien. Contamos muy poco con ello por el hecho de que no los vemos. Ellos actúan a través de las personas, pero lo hacen más por medio de las que tienen cierto poder, como por ejemplo los sacerdotes ordenados. Los ángeles ayudan a los agricultores, en las guarderías, en hospitales, con los recién muertos, con los que nacen, y en otros muchos trabajos que ni nos imaginamos, pero sobre todo cuando se les pide amorosa y devotamente ayuda. Para contactar, o mejor dicho, para que haya alguna posibilidad de que ellos contacten con nosotros, tenemos que llevar una vida de pensamiento positivo, de altruismo y de amor al prójimo. Ellos no piden adoración ni devoción, sino colaboración y que en su momento podamos participar de sus bienes. Además de su trabajo en el mundo etérico respecto a las formas, son fieles colaboradores de la obra de Cristo y se manifiestan su amor allá donde se reúnen las personas para hacer un trabajo espiritual, altruista o simplemente para orar. Los ángeles etéricos no tienen forma humana, aunque sí pueden aparentarla o en cierto modo lo aparentan, algo similar. No hablan tampoco, sino que se comunican mentalmente de una forma que quien contacta con ellos no le cabe la menor duda de que procede de ellos. No tienen alas tampoco, sino unas energías y fuerzas que salen de ellos mismos. No necesitan mostrar su amor en determinadas circunstancias, porque ellos son amor por naturaleza y todo lo hacen con amor. Ellos no se entristecen ni se enfadan.
pero sienten compasión y deseo de que abandonemos la práctica del mal. Deberíamos ser más conscientes de que los ángeles están siempre dispuestos a ayudarnos, aunque para ellos tenemos que ser nosotros quienes pongamos manos a la obra, a modo de abrirles la puerta. En realidad, podemos invocarles para que nos ayuden a encontrar una solución que nos haga falta, así como todo lo que sea para los demás, pero nunca para un beneficio material y personal.